Un culto es un conjunto de actos que se atribuyen como veneración profunda y que van ligadas con la cultura. La señora de las sombras, la flaca, la parca, la comadre o la niña blanca son algunos de los nombres que recibe la Santa Muerte, patrona de delincuentes y prostitutas en México. Lo preocupante es que el culto a la Santísima Muerte viene experimentando en los últimos 15 años un boom totalmente inesperado. Hoy la veneración a este ente se extiende por varias regiones del territorio mexicano. ¿Hablamos pues de una corriente religiosa como tal? Sobre esta y otras cuestiones que abanderan el culto de la Santa Muerte hablaremos esta noche. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Familias de Éxito. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a hablar de un tema que ha tenido mucho auge en este tiempo, sobre el culto a la Santa Muerte. Y tenemos como invitados a alguien muy especial para nosotros, al señor Servando López. Bienvenido, señor Servando. Buenas noches, gracias por invitarme. Señor Servando, hoy vamos a hablar de ese auge que tiene el culto a esta entidad denominada Santa Muerte. ¿Quién es? Bueno, es una figura que ha empezado a divulgarse mucho en México. Se dice que nace en Catemaco, en el estado de Veracruz, allá por los 60. Ese Catemaco sabemos que es el centro de la brujería, de la hechicería y todo eso en este país, en México. Y ahí nace este culto, allá por los 60 y se ha difundido mucho a través de toda la República, al grado que se calcula que hay aproximadamente 1 millón, sino un poquito más, de personas que están realizando la adoración a este ente religioso. Y es en tal manera que tienen sus misas, tienen sus rezos, tienen sus velas, tienen sus diferentes cosas que les hacen ofrendas inclusive. Y hay una adoración muy fuerte y sigue creciendo a pasos rápidos el culto a la muerte. ¿Y este ente que menciona es bueno o es malo? Pues mire, de bueno no creo que tenga nada de bueno, a tal grado que allá en el libro de Apocalipsis encontramos algo muy interesante. Dice aquí en la palabra de nuestro Dios que la muerte va a ser lanzada al lago de fuego. O sea que este ente está sentenciado a una condenación eterna. Así que de bueno absolutamente no tiene nada. Y ya que mencionó la Biblia, ¿qué dice la Biblia de la adoración a la muerte? Bueno, allá en el libro del Levíticos encontramos algo muy interesante. Dice, no se ha encontrado en medio de ti, o sea, en medio del pueblo de Dios, quienes ofrezcan a sus hijos al fuego, o sea, a Moloch, ni quienes practiquen la brujería, adivinación, agoreros, pero también menciona, ni quien consulte con los muertos. Entonces Dios prohíbe todo este asunto en relación con la muerte. Inclusive en otro de los libros también dice, si es encontrada mujer o varón o hombre que practique el consultar con muertos, era tan fuerte la sentencia que dice la palabra que debería de morir apedreado o apedradas. Entonces había sentencia de muerte en el Antiguo Testamento, todas aquellas personas que tenían este tipo de prácticas. Entonces definitivamente Dios condena este tipo de práctica. Fíjese qué bueno que lo menciona porque generalmente se involucra el culto a la muerte, pero también se menciona a Dios, o sea, es como una revoltura. O sea, ¿qué nos podría decir de por qué la gente involucra a Dios? Bueno, mire, una sociedad, una cultura religiosa que hay una mezcla que le llamamos sincretismo, ¿verdad? Donde se mezcla cristianismo con cultos paganos. Y esto lo vemos en toda la República. Entonces la gente tiene esta forma de adoración. Por un lado, ese se llama cristianos, pero por otro lado consulta con el hechicero, consulta con el brujo, van a que le hagan una limpia. Entonces es tan fácil que la gente tome algo más y lo involucre, y lo ponga ahí y lo mezcle con Dios. Pero en realidad Dios no tiene nada que ver con esto, porque es la forma como se ha enseñado a este país, un sincretismo terrible, una mezcla. Si usted lee los evangelios y ve la palabra de Dios, muchas de estas prácticas no tienen nada que ver con el cristianismo. Mencionó sincretismo. O sea, ¿qué es el sincretismo? Es una mezcla. Es cuando la gente toma de diferentes culturas, diferentes cosas, y las junta. Y entonces forma una forma religiosa.
Entonces, ¿por qué la gente va a los centros religiosos, por ejemplo, en la mañana, y más tarde se va a que le hagan una limpia, a que le lean el horóscopo, a que le adivinen la suerte? Y no es extraño ver este tipo de personas que ahí en sus lugares donde hacen todo este tipo de rituales, tengan ahí figuras, crucifijos, imágenes, entonces, y al mismo tiempo estén matando una gallina, practicando la santería, porque es la manera como se le enseñó a la gente. Por eso asimila con facilidad cualquier otra cosa que venga de fuera. Y en este caso, la adoración a la muerte. Así es, señor Servando. De hecho, yo leí que el culto a la muerte, o sea, ya había estado desde hace muchísimos años, pero específicamente de estos últimos 5 años se ha incrementado. Pero ¿qué le parece? Vamos a un corte y regresando nos habla sobre el incremento en la población del culto a la muerte. Claro que sí. En un momento regresamos.